parte de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad y Servicios de Salud y Medicina Prepagada ACES. Asimismo, quiero agradecer a todos los medios de comunicación que el día de hoy se han dado cita para esta rueda de prensa. De la misma manera, me permito emitirles un cordial saludo de quienes me acompañan, parte del Ministerio de Salud Pública y de la Defensoría del Pueblo. Quiero empezar señalando que la Agencia de Aseguramiento de la Calidad y Servicios de Salud, de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, es una entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública que tiene dentro de sus atribuciones la regulación, el control técnico y la vigilancia sanitaria de todos los establecimientos que prestan servicios de salud. Precisamente dentro de estos establecimientos que prestan servicios de salud, tenemos a los centros especializados en el tratamiento de personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas que la norma lo establecen como CETADS, con quienes se viene ejecutando desde el año 2017 procesos de licenciamiento con el fin de que todos estos establecimientos puedan ser licenciados de manera legal y con el cumplimiento de estándares mínimos de calidad. Nosotros como agencia tenemos la potestad de control y vigilancia posterior precisamente para verificar que posterior al licenciamiento se mantengan estos estándares mínimos de calidad con el cual se fue otorgado este licenciamiento. Cabe resaltar que en la provincia de Pastaza durante el año 2018 se han llevado a cabo 119 procesos de vigilancia, control y operativos a estos establecimientos de salud. Entre ellos, el operativo es llevado a cabo con fecha 10 de septiembre del 2018, en donde se realiza un operativo de control al CETAD denominado CRADUN. Dentro de este operativo, el personal técnico, así como el equipo de procesos sancionatorios, llega a determinar la presunción en el cometimiento de infracciones a la Ley Orgánica de Salud. En este sentido, como misión fundamental de la agencia ACES es la de velar por la seguridad de los pacientes y usuarios, el equipo de la agencia en la provincia toma la decisión de clausurar de manera preventiva, como medida provisional, que lo establece la norma, este centro denominado CETAD, CRADUN, con el fin precisamente de precautelar la seguridad y el bienestar de las personas que se encontraban siendo atendidas en este establecimiento. Más sucede que la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, dentro de una resolución a una apelación en una acción de protección, dispone el levantamiento de los sellos de este establecimiento de salud. Nosotros como agencia queremos enfatizar que el accionar del personal de ACES ha sido enmarcada en los lineamientos y parámetros que contempla la Ley Orgánica de Salud, en concordancia con el Decreto Ejecutivo número 703, Decreto Ejecutivo de creación de la agencia. Al respecto, vamos a llevar a cabo todas las medidas constitucionales, legales y administrativas que creamos conveniente con el fin de demostrar, como les dije anteriormente, que todas las actividades de la agencia han sido pegadas a la norma y obviamente demostrar también que todas las acciones de la agencia ACES están enfocadas en garantizar y proteger el derecho a la salud de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Doctor, cuando se tomó la decisión en el operativo de llevar a cabo la clausura de este centro, de este CETAD, entendemos se analizaron varios parámetros que ustedes lo hacen, lo investigan, sobre la base de eso se hace el diagnóstico y se toma una resolución. ¿Ustedes tienen el sustento necesario como para defender precisamente la acción primaria que ustedes tomaron de la clausura provisional y ahora ha sido prácticamente revertida por una decisión judicial? Dentro del operativo que nosotros realizamos conjuntamente con otras instituciones, lo determina así el Acuerdo Ministerial 080, que este tipo de operativo se debe realizar en conjunto con otras instituciones. Cabe resaltar que el ingreso a mencionado establecimiento, a mencionado CETAD, fue con la anuencia del representante legal del mismo. Una vez al ingreso de este establecimiento, se verificaron infracciones de la Ley Orgánica de Salud, como el mal manejo de desechos. Se encontraron incluso un producto caducado, un medicamento caducado dentro del consultorio médico.
entre otras cosas, no contaban con una disposición final de desechos. Al respecto, la misma norma establece la posibilidad de realizar como medida provisional la clausura preventiva, que es precisamente lo que nosotros realizamos en virtud de las competencias que nos ampara la norma. ¿Ese fue el único motivo para la clausura? Nosotros como agencia ACES, dentro de nuestras competencias, los motivos que se pueden generar para una clausura precisamente está el mal manejo de desechos, con el fin de precautelar el bienestar de los pacientes que se encontraban siendo atendidos dentro de este establecimiento. Determinar asimismo que incluso había una persona que fue trasladado en ambulancia por contar con un cuadro de varicela de ya algunos días. Doctor, usted manifiesta que se cumplió con todos los procesos legales y ¿por qué no se apeló a la decisión de la Corte Provincial de Justicia, en este caso, de permitir ya la reapertura o quitar los sellos de este establecimiento? Al respecto, dos circunstancias. Primero, el proceso administrativo que se llevó a cabo dentro de la comisaría de ACES en Pastaza se impuso como sanción 90 días de clausura temporal, tomando en consideración el tiempo ya que se había clausurado de manera preventiva como medida provisional, como les acabé de manifestar. Es así que el representante legal del establecimiento no apeló a la resolución administrativa. Dentro de la vía constitucional, en primera instancia, el juez resuelve darnos la razón a quienes realizamos el operativo a la agencia ACES y desecha la acción de protección presentada por el representante legal del establecimiento CRADUN. Es precisamente el representante legal quien apela sí a la acción de protección, más no al procedimiento administrativo. Y en apelación ante la Corte es donde se decide precisamente que se levanten los sellos. Como le decía, dentro de la vía constitucional no podemos nosotros acceder a una vía más de apelación, pero tenemos otras vías constitucionales que las cuales vamos a hacer uso. Doctor, si bien el tema que usted acaba de hacer referencia y puntualizar tienen procedimientos o la observancia a procedimientos internos de cómo se estaba manejando el centro, ¿en qué medida hay otros temas de vulneración de derechos de los jóvenes que estuvieron internos y que salieron a la luz pública? Incluso hubo denuncias públicas de algunas de las personas que estuvieron internas y que entendemos el trato que ellos recibieron dentro de ese centro de cautiverio precisamente violentaba sus derechos humanos? Al respecto, sí, me voy a permitir darle paso a la doctora Karina Pinto, que... Sí, perdón. Sí. Antes, en concordancia con la pregunta que le había hecho, usted menciona que tiene otros caminos. ¿Cuáles son esas alternativas o esos caminos que ustedes van a seguir? Tenemos la vía administrativa, en donde el Código Orgánico de la Función Judicial establece cuáles son los procesos administrativos en el caso de que existan disconformidades o presuntas infracciones administrativas disciplinarias, y asimismo tenemos la vía constitucional a través de acciones extraordinarias de protección. Como les decía, tenemos que analizar cuál es la vía o las vías correctas que vamos a utilizar al respecto. Hasta el momento, entonces, ¿este centro tendría ya permiso para reabrir sus instalaciones? Cabe señalar algo, el centro CRADUN tiene licenciamiento, aprobó el licenciamiento y aún lo mantiene. Obviamente, como les dije en mi primera intervención, nuestra función, con el fin de precautelar precisamente el bienestar y velar por el bienestar de los pacientes y usuarios de los servicios de salud, es precisamente la de realizar un control mediante los cuales se puedan determinar que estos estándares mínimos de calidad mediante el cual se le otorgó este licenciamiento se mantengan. Entonces, el centro CRADUN tenía antes del licenciamiento y lo sigue manteniendo. Esta resolución administrativa que se tomó en primera instancia obviamente no elimina este licenciamiento que fue obtenido con anterioridad. En las declaraciones del propietario de este centro manifiesta que durante el accionar de ACES no se ha tomado en cuenta, por ejemplo, la previsión de que los pacientes que se encontraban allí sean inmediatamente atendidos. A su criterio dice que no se tenía un plan de contingencia donde llevarlos y seguir su tratamiento, por ejemplo. Antes de darles paso, como decía, a la doctora Karina Pinto y a la doctora representante de la Defensoría del Pueblo, por ser precisamente dentro de sus competencias el área de derechos, de los derechos de las personas que se encontraban internas ahí, sí quiero dejar en claro algo. El mismo acuerdo ministerial 080 establece que antes de generarse uno de estos operativos, primero se debe conformar un equipo técnico, el cual estará
conformado, valga la redundancia, por un médico, un psicólogo y un abogado. Y posterior a ello se deberá realizar la coordinación necesaria con el resto de instituciones a fin de generar una contingencia para las personas que se encontraban internas, para las personas que se encontraban recibiendo atención dentro de este centro. Es así que nosotros, previo a la realización de cualquier operativo en uno de estos CETADs, debemos contar con el apoyo y la colaboración de todas las instituciones implicadas al respecto, primero y sobre todo con el Ministerio de Salud Pública, con quienes nosotros coordinamos la presencia de médicos, psicólogos para realizar una evaluación médica, evaluación psicológica, la información respectiva para que precisamente todos y cada una de las personas que se encuentren ahí sepan cuáles son las opciones que tienen para proseguir con su rehabilitación. Realmente causa sorpresa las declaraciones del representante legal en donde se puede establecer que no existe un plan de contingencia. Nosotros contamos con toda la documentación necesaria, evaluaciones médicas, evaluaciones psicológicas, incluso consentimientos firmados por las personas que se encontraban siendo atendidas dentro de este establecimiento, con el fin precisamente de ponerlos a buen recaudo, tomando en consideración, como les decía anteriormente, la misión que tiene la agencia como tal. Es así que incluso muchos de ellos fueron llevados por sus familiares, otros que no pudieron acceder a comunicarse con sus familiares o por la distancia, los familiares no pudieron llegar, se les llevó a un albergue del hospital de aquí del Puyo, en donde pernotaron esa noche. Por parte de la agencia corrimos con los gastos incluso de alimentación de las personas que se encontraban, que accedieron al albergue, y aparte las personas que decidieron continuar con su tratamiento de rehabilitación dentro del CETAD público de aquí de Pastaza, que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Pero como les decía, esta información mucho más amplia la va a dar Doctor, una nada más. También manifestó el propietario del centro que se va a iniciar acciones legales de reparación por todos los perjuicios económicos que a su criterio ocasionó el cierre temporal de sus instalaciones y los daños por el estado de abandono en el que ha permanecido durante todo este tiempo. Cada ciudadano es libre de iniciar las acciones que crea conveniente y que la ley le ampara para el efecto. Obviamente nosotros como agencia estaremos prestos a defender las actividades y acciones que como agencia nosotros hicimos. Doctor, la sentencia establecía pedir disculpas públicas por parte de la Corte de Justicia. ¿Van a adoptar esta medida? ¿Cómo se va a proceder? Sí, el cumplimiento de las medidas que se dispusieron dentro de la resolución han sido ya todas ejecutadas por parte de la agencia. Respecto, nosotros como Distrito de Salud fuimos llamados dentro del plan de contingencia que realiza la ACES para el operativo que se realizó en el CETAD Cradum. Como Ministerio de Salud Pública, nosotros al operativo asistimos con 4 médicos. Dentro de estos médicos, 2 médicos eran familiares, 8 psicólogos, 2 trabajadoras sociales, 1 enfermera y mi persona como responsable de salud mental de aquí del distrito. Por lo tanto, nosotros como distrito brindamos las atenciones médicas, psicológicas necesarias y de trabajo social para poder identificar a la familia, a todos los usuarios que se encontraban dentro de este CETAD. Nosotros ante, por ejemplo, el hecho de que el médico detectó un caso de varicela, se hizo también la activación de nuestro plan de contingencia interno como Ministerio de Salud Pública y se llamó al EQ 911 y se trasladó a este paciente al hospital para que pueda tener la atención necesaria. También se coordinó la medicación que tenía que tener este paciente, que era el de atención inmediata, así como los pacientes que necesitaban algún cuidado en ese momento. Como psicología les dimos la contención emocional también que requieren ante el consumo de sustancias que tenían, la abstinencia y ante cualquier cuadro que mis compañeros psicólogos pudieron haber identificado en los pacientes que se encontraban en ese momento. No todos tenían familiares dentro de nuestra provincia, por lo tanto se coordinó también las acciones y se informó acerca de la posibilidad del ingreso al CETAD Puyo,
que es un CETAD del Ministerio de Salud Pública gratuito. Incluso se los llevó para poder ver, que conozcan cómo es el CETAD Puyo y hacer los ingresos correspondientes de manera voluntaria de los participantes que quisiesen ingresar a este CETAD. Nosotros como CETAD Puyo tenemos el área de adolescentes y adultos, así que si hubiese existido también participantes adolescentes, ellos también hubiesen ingresado dentro de nuestro CETAD de manera voluntaria. Nosotros tuvimos, como es un ingreso voluntario, tuvimos un solo ingreso al CETAD adultos. De ahí se coordinó, como bien ya les informó Alex, al hospital, al albergue, a los que no quisieron ingresar. Pero tuvimos nosotros un solo ingreso en adultos. ¿Cuál fue el número de pacientes que estuvieron en este centro? Nosotros atendimos, les voy a dar por provincias para que puedan identificar, un usuario del Carchi, 3 de Chimborazo, 7 de Cotopaxi, 1 del Guayas, 2 de Napo, 2 de Orellana, 3 de la provincia de Pastaza, 10 de Pichincha, 1 de Sucumbíos y 12 de Tungurahua. Ese es el total de pacientes que nosotros atendimos ese día, por lo tanto, por esa cantidad de pacientes es que nosotros activamos un plan de contingencia de profesionales alto. Doctora, le había planteado la inquietud al doctor Sánchez en el hecho de que si bien no se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo para entregarle el licenciamiento y mantener la operación y el servicio que da este CETAD. Al margen de eso, también se había hecho la denuncia de personas que presuntamente fueron violentadas físicamente o torturadas. Ustedes, a través del equipo de profesionales que llegó para evaluar a esas personas, ¿se puede corroborar precisamente esa información? Nosotros dimos una atención integral como Ministerio de Salud Pública a las autoridades pertinentes, en este caso la Defensoría Pública les podría aclarar más el caso específico de agresiones o no. Nosotros dimos una atención integral, entregamos informes médicos y psicológicos con la evidencia de nuestro trabajo a las autoridades pertinentes. ¿Pero qué dicen los informes médicos de la evaluación física que hicieron a las personas? Porque ustedes hicieron una valoración total. Claro, pero la parte médica y vinculada, la parte física. Dentro de esos ámbitos ya mi compañera Yajaira les va a informar más ampliamente.